4:17. Atención, vamos a ir con el Flaco Maldonado y con Juan David Ríos. Con Juan David Ríos porque tenemos información de la reforma laboral y con el Flaco Maldonado porque tenemos ya el decreto completo precisamente de la consulta popular. Luis Eduardo Maldonado, bienvenido. Cuéntenos sobre este decreto. Mire, el artículo del decreto que firmó el presidente Gustavo Petro, artículo segundo, en el artículo primero hace los considerandos de lo que pasó en el Congreso de la República, y en el artículo segundo dice: convocatoria, convóquese al pueblo de Colombia a una consulta popular en todo el territorio nacional para que en ejercicio de su soberanía, el día 7 de agosto de 2025, decida si aprueba o rechaza las siguientes preguntas de trascendencia nacional. Voy a citarles algunas. ¿Está de acuerdo con que la jornada de trabajo dure máximo 8 horas y la jornada diurna sea entre las 6 de la mañana y 6 de la tarde? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo con que se pague un recargo del 100% por el trabajo los días de descanso dominical o festivo? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas de interés en materia de crédito e incentivos para sus proyectos productivos? ¿Sí o no? Acá están, como les decía, las 12 preguntas. La última pregunta dice: ¿está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas? ¿Sí o no? Este es el decreto que firmó hace ya unos momentos el presidente Gustavo Petro. En materia de organización electoral, dice que la organización electoral garantizará el cumplimiento de los principios de la administración pública y el normal desarrollo de la votación del mecanismo de participación ciudadana a que se refiere este decreto. Y habla sobre la campaña para esta consulta. Dice que de conformidad con la ley estatutaria, a partir de la vigencia del presente decreto y hasta el día 6 de agosto se podrán desarrollar campañas a favor, en contra y por la abstención para la consulta popular. ¿Qué significa esto? Que mañana mismo podría estar comenzando la campaña por la consulta popular. Les repito este artículo cuarto, que habla de la campaña. De conformidad con la ley estatutaria, a partir de la vigencia del presente decreto y hasta el día 6 de agosto, se podrán desarrollar campañas a favor, en contra o por la abstención de la consulta popular. Habla de la pedagogía que se debe adelantar para que el pueblo colombiano conozca el contenido exacto, la esencia de esta consulta popular y por supuesto la divulgación que adelantará el gobierno nacional sobre las 12 preguntas para que cuando los colombianos vayan a votar, si es que se hace la votación de la consulta popular, pues sepan qué es lo que están haciendo. Como les decía, se podría hablar de un plan A del gobierno nacional porque no quiere correr riesgos, no quiere esperar a la votación en el Senado de la República para saber qué pasa con la reforma laboral 2.0. El gobierno se cura en salud. Por eso les decía la frase, ese adagio popular que les dijo el presidente a los ministros en la madrugada, hacia las 3 de la mañana, sí, que era mejor firmar el decreto porque no quería arriesgarse a un revés en materia de consulta popular. Muy bien. Nos vamos muy cerca al Congreso de la República. De allí de la Casa de Nariño está Juan David Ríos con el ministro del Interior. Juan. Pablo, aquí nos encontramos con el ministro del Interior a hablar sobre este decreto de la consulta popular. Señor ministro, ¿por qué se toma entonces la decisión, con las buenas tardes aquí en Noticias Caracol en Vivo, de firmar el decreto? Buenas tardes para cada uno y cada uno de sus televidentes. A ver, se firma porque hasta hoy a las 12 de la noche es que la ley da el plazo para que se puedan convocar a elecciones, ya que el Senado de la República no se pronunció sobre el tema de la consulta. Entonces, dicho esto, el presidente también hace un anuncio en su cuenta X en la que se dice que se puede derogar el decreto. Este mensaje lo único que tiene es un contenido muy amplio y muy grande de mensaje de diálogo con el Senado de la República y de confianza con el Senado de la República para decir que de verdad se debe dialogar y concertar sobre el tema de la reforma laboral. Lo que queremos es restaurar los derechos laborales en la clase trabajadora. Ministro, pero ese mensaje de confianza no se puede tergiversar porque en este momento están debatiendo reforma laboral. ¿El decreto no sería totalmente diferente a lo que buscan acá aprobar? Usted podría pensar eso, pero digamos una cosa, si no teníamos sino hasta las 12 de la noche, y si usted pone un trino diciendo que
se puede derogar. Ese es el mensaje. Nadie tiene por qué desconfiar del presidente de la República. ¿Y si se aprueba la reforma laboral? Entonces no habría necesidad de consulta y se deroga el decreto que convoca la consulta. Ahora, se deroga el decreto, dice si se aprueba. Igual aquí falta porque todavía no ha iniciado el debate. ¿Qué pasa con la otra consulta, la 2.0, que tiene preguntas de reforma a la salud? No pasa nada, sigue viva y también tendría que votarse. Ojalá también la votaran. Están diciendo que la van a votar en la madrugada del jueves. Estamos dispuestos cuando ellos digan. Hemos hablado, ministro, de casos hipotéticos si acá se aprueba la reforma laboral, pero hablemos de lo que ya está en papel y es el decreto de la consulta. ¿Cómo están los tiempos? ¿Cómo ven ustedes la convocatoria, las urnas, todo lo que se busca para que salga la consulta por decreto? A ver, está convocada las elecciones para el próximo 7 de agosto. 7 de agosto la convocada. ¿No tiene que haber ¿Qué jueves? un concepto previo por parte de registraduría o algo, un proceso? No, porque esto es una cosa importante. Lo que se está invocando aquí es una excepción de constitucionalidad, o sea que algo va en contra de la Constitución, que fue lo que se aprobó aquí, con base en el reglamento y las votaciones, va en contra de lo que es la Constitución. El registrador no puede aplicar una excepción de una excepción constitucional. Pero al registrador le llegó un documento del Senado diciendo que sí se negó el concepto favorable de consulta. Pero la excepción de constitucionalidad de cualquier ciudadano y del presidente de la República está por encima de eso. ¿Y la Corte Constitucional no podría derogar esto o tumbar este decreto? Claro, como es una excepción constitucional, entonces lo que sucede automáticamente es que se va a la Corte Constitucional y el decreto va remitido a la Corte Constitucional para que sea la Corte Constitucional que lo aboque y el Consejo de Estado lo tiene que asumir desde el punto de fondo. Usted, ministro, está diciendo que si la reforma pasa, llega, por supuesto, a derogarse este decreto. El presidente está mencionando en su trino que es en las urnas que se derogaría el decreto, no más. Bueno, porque si no hay concertación, tenemos que hablar de eso. ¿Cómo ve usted esas concertaciones, por ejemplo, en el Congreso? Hasta ahora las veo crudas, pero eso no quiere decir que se haya acabado el tiempo. Tenemos todavía tiempo para una reforma laboral. Tenemos hasta el 20 de junio para llegar a la conciliación de lo que se apruebe en Senado y Cámara para llegar hasta allá. Perfecto, señor ministro, muchísimas gracias. Y suerte a cada uno de sus televidentes. Usted sabe que él tiene, por supuesto, muchas cosas y justo detrás mío está el ministro de Trabajo. Ministro, yo quiero aprovecharlo, también estamos en vivo para Noticias Caracol en Vivo. Ya conocemos un decreto de consulta popular. Dice el ministro del Interior que si se aprueba la reforma laboral hoy, ese decreto podría derogarse, depende de lo pactado acá. Usted estaba en la comisión de concertación. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en esos diálogos con los congresistas? Hemos estado conversando todo el día. Falta de diálogo no ha habido. El gobierno ha presentado sus líneas rojas, las consideraciones de lo que debería ser una reforma laboral como la que merecen los colombianos y colombianas, los trabajadores y trabajadoras, como la que votó la gente y convirtió en mandato popular cuando eligió al presidente Gustavo Petro. Hemos presentado además propuestas muy concretas, redacción de artículos. En algunos puntos hemos tenido aproximaciones, en otras materias todavía no. ¿Cuáles son las que no, por ejemplo? No quiero, digamos, hacer público lo que hasta ahora hemos avanzado, porque estamos en el proceso de discusión. Bueno, no lo hagamos público, ministro, pero esas líneas rojas que usted dice. Nosotros hemos insistido en el contrato laboral de los aprendices. Nosotros hemos insistido en los horarios, los recargos por trabajo nocturno, por dominicales y festivos. Nosotros hemos insistido en la estabilidad laboral, la regla general del contrato a término indefinido. Nosotros hemos insistido en las licencias de paternidad, a maternidad. Nosotros hemos insistido en prohibir el contrato sindical porque es nefasto al sindicalismo como una institución democrática en una sociedad o en una democracia como la que queremos en Colombia, etcétera. Nosotros hemos planteado las líneas rojas que ustedes conocen y que conoce la opinión pública. Ahora, sobre eso hay consideraciones distintas de parte de los otros ponentes que representan a las fuerzas políticas de oposición, de tal suerte que estamos conversando y estamos discutiendo. Pero es que yo le pongo un ejemplo que no está en este proyecto y tiene que ver con la licencia de paternidad. Eso no quedó, no está en ningún articulado. Sería retomar, porque es que lo que ustedes dicen es que se retome lo que quedó en Cámara y que no haya consenso del Senado. O sea, como desconocer de pronto lo que está acá. No es que no haya consenso en el Senado, no. Óigase bien, los partidos políticos que están en Cámara están en Senado. Sí.
Los asuntos que son materia de discusión fueron discutidos 2 años en la Cámara de Representantes. Fueron construidos acuerdos con todos los sectores empresariales, con todos los sectores políticos. El gobierno finalmente aceptó un acuerdo que no es su proyecto original. Así que era un buen acuerdo que ha tenido como reacción en el Senado de la República, primero un intento de sepultar la reforma, de no dejarla discutir, de archivarla, y luego de traer temas que ya fueron negados en la Cámara, que ya fueron discutidos y que fueron desestimados en el acuerdo que se construyó para meterlos de contrabando en el discurso, en el debate en el Senado de la República. ¿Qué temas? Es como si nosotros quisiéramos traer los temas que se negaron en Cámara para efectos de construir un acuerdo. Así no se construye un acuerdo. O sea, el acuerdo se construye sobre la base de que nos pongamos de acuerdo en que partamos del hecho de que ni ellos meten de contrabando temas que ya fueron superados en la discusión en Cámara, ni nosotros. Entonces, en eso estamos, ese es el punto de la discusión. Si no logramos acuerdos, pues hay que traer esos artículos y esas diferencias a votación de la plenaria del Senado, luego habrá conciliación y mientras tanto la consulta popular va. No sé si estoy en los acuerdos que usted dice que pueden meter de contrabando, no sé si estoy hilando muy delgado, pero le quiero hablar sobre la exención de las microempresas en el recargo nocturno. ¿Eso hace parte de esos artículos que usted menciona que quieren revivir? Ellos quieren establecer exenciones a los recargos de dominicales, de festivos y de trabajo nocturno. Nosotros hemos dicho, si usted establece exenciones, pues hace inane, ¿no? Le corta las alas a la recuperación de ese derecho. Ese es un asunto en el que estamos empleados a fondo en una discusión en la que no nos hemos puesto de acuerdo. O el contrato laboral de los aprendices del SENA. Pero quedó como aprendizaje en Cámara. No, quedó como contrato laboral en Cámara. En Cámara. Quienes han negado la naturaleza de contrato laboral, como estaba antes del 2002, fueron los sectores de oposición en el Senado de la República. Luego metieron el trabajo por horas, que acaba con los dominicales y con los festivos y que acaba con el salario mínimo y con la estabilidad laboral. Y luego han metido otro tipo de asuntos sobre los cuales nosotros tenemos reparos. Y eso convertirían la reforma en una contrarreforma. Y este gobierno no se eligió para avalar contrarreformas que estén de espaldas o que estén en contra de los derechos de la gente. ¿Continuará la discusión ahorita todavía en Senado? ¿Se van a quedar hasta que se dé la discusión? Aquí estamos hasta el último suspiro, hasta el último momento, defendiendo las tesis del gobierno, que son las tesis de las mayorías de los colombianos y colombianas, de los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Este es un gobierno que honra su palabra y su compromiso con la sociedad y sobre todo con 25 millones de colombianos que componen nuestra fuerza laboral. Perfecto, señor ministro, muchísimas gracias por estar en Noticias Caracol en Vivo. Ustedes ya saben la noticia, entonces queda el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro. El ministro del Interior ha mencionado que va a ser entonces el 7 de agosto que se convocaría a las urnas, es lo que dice el ministro del Interior, pero aún así está la reforma laboral en este momento, Pablo, discutiéndose. Esos consensos tuvieron un descanso de aproximadamente 2 horas, en donde al parecer no se llegó a mucho acuerdo entre diferentes partidos. El ministro de Trabajo nos dice sobre temas que quieren meter de contrabando, que son proyectos o artículos que se negaron en comisiones o en debates anteriores, como lo es la exención del recargo nocturno para microempresas. Y hay otros proyectos también que dicen licencia de paternidad no está incluido, todos los procesos no están incluidos aquí en este punto, Pablo. La noticia se está dando, sigue en desarrollo porque el debate sigue pendiente. El Senado está buscando que a las 12 de la noche haya una reforma laboral, pero vamos a ver cómo avanzan estos consensos de gobierno y de partidos para que eso apruebe. Y ojo, si la reforma laboral se aprueba, dice el ministro del Interior condicionalmente, con las peticiones que el gobierno tiene, derogarían el decreto que ya está firmado. Si no, continúa el decreto y serían las urnas, como lo dijo el presidente en su trino, que sería la forma de que responde la ciudadanía en la consulta popular. Juan, usted está desde la mañana en el Congreso, solo tengo una pregunta muy rápida. ¿Hay consenso o usted cómo ve el ambiente? Al principio pensábamos que sí,
Al principio pensábamos que sí había consenso porque supuestamente había reuniones de las bancadas y había reuniones de los partidos políticos. Ahora la situación cambia completamente porque hemos hablado con algunos senadores del pacto histórico, ellos no están de acuerdo, como lo dice el gobierno, con las líneas rojas que se proponen transformar. El Congreso tiene autonomía. Algunos senadores de la oposición están mencionando que se tiene que debatir. El gobierno no puede esperar a que se apruebe una consulta, una reforma más bien, que viene de Cámara de Representantes sin que lo que se apruebe aquí en Senado, porque si no, no sería un debate de 4 que debe tener una reforma. Entonces, esa es la pelea. Yo en este momento, Pablo, le digo que el consenso está un poco dividido, que está complicada la situación en puntos importantes como recargo nocturno, como en el trabajo, el contrato laboral o el contrato de aprendizaje a estudiantes del SENA e incluso también los recargos de domingos y festivos y esa exoneración del recargo nocturno a las microempresas. El debate no ha iniciado. Empezó a las 8:30 de la mañana, son las 4:30 de la tarde y no ha empezado ni siquiera un articulado, no ha empezado ni siquiera la votación de una ponencia. Entonces estamos a la espera de que eso ocurra y a ver cómo avanza la tarde-noche para si el día de hoy se aprueba o no esta reforma laboral. Lo que sí es cierto es que el decreto ya está firmado y que el decreto de la consulta popular, según el presidente Gustavo Petro, va.